ejemplo, hay un artista norteamericano que es Chuck Norris, que hace muchas películas de artes marciales. Y un día yo lo vi en el Christian Channel, pero él no utiliza eso para hacer dinero. En este caso, de personas que tú mencionaste, como Lupita D'Alessio, cuando las carreras le iban mal, entonces fue que recogieron. Lupita D'Alessio, por ejemplo, llegó a decir en una entrevista que, bueno, ella abandonó a sus hijos en primera por la carrera, se los dejó al padre y el hijo que tiene, ¿cómo se llama él? De D'Alessio, no sé cómo se llama, pero tuvo muchos problemas y ahora se han reencontrado. Exacto, por eso. Y ella llegó a decir que consumía 5 gramos de cocaína diario y que llegó a tener hasta 3 millones de dólares que se gastó en drogas y en comprar hombres. Entonces un día, cuando ya Yuri se convierte, pues entonces convierte... ¿Pero estás hablando de Yuri o de Lupita? No, estoy hablando de Lupita, pero cuando Yuri se convierte... Yuri fue la que convirtió a Lupita D'Alessio. Claro, pero a Yuri yo le creo más que a Lupita. Bueno, es que Yuri dice que en esa entrevista ella dice que en un día el padre se convirtió cristiano, la madre, la hermana, o sea, montaron un negocio familiar y el esposo tiene una iglesia. O sea, eso es el negocio perfecto, no pagas taxes y ahí vendes tus discos y cantas con los fieles. Pero yo las veo diferentes. A ver, Oscar, que tú escribiste este libro que se llama Yo Soy Segundo. Aquí incluyes a Mirka de Llanos, por ejemplo. A ver, cuéntame, ¿qué tú Bueno, creo crees? que es una pregunta muy interesante. Creo que no podemos generalizar. Creo que tenemos que verlo caso por caso. Creo que fuera yo ignorante el decir que todos lo hacen porque tuvieron una conversión. En tu experiencia, por ejemplo, dame lo que has entrevistado. Háblame de Mirka, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, Mirka para mí fue un cambio genuino. Ella llegó a un punto de quebrantamiento y creo que cuando de veras te duele, hay un cambio. Creo que todos tenemos esos tiempos en nuestras vidas en el cual queremos más de lo que algo que es vacío en nuestras vidas. Después del incidente de violencia doméstica y todo aquello. Correcto. Fíjate, está otra historia de un guitarrista de la banda de Korn que se llama Brian Welch. Ese hombre, igual como decías del ejemplo, ¿no? Usaba su dinero en drogas, bueno, ¿qué otras cosas más que no eran productivas ni para su propia familia, ni para su propia vida? Y de ahí miramos que él llega a lo más bajo de lo más bajo y es a donde él empieza a ver las cosas diferentes. Ahora, regreso al punto, creo que tenemos que ver las cosas caso por caso y mirar de que sí, hay personas que lo hacen con mala intención y lastimosamente, pues esos algún día llegarán y recibirán... Ahora, por ejemplo, en el caso de Mel Gibson, es un hombre que es muy, muy católico, pero él nunca ha utilizado eso. Después cuando hizo la película Passion of Christ, que le dijeron que era muy antisemita y parece que sí lo era, entonces se lo sacaron, pero él no lo había utilizado. A mí, yo no voy a generalizar tampoco, pero a mí me llama la atención que siempre estos cambios aparecen cuando su punto de la carrera está en picada hacia abajo y no hacia arriba. Por ejemplo, Mirka perdió su carrera porque se fue detrás del cantante de los Ojitos Azules mexicano y perdió su programa. Juan Luis Guerra llegó al punto tan ridículo de decir que hacer era una canción satánica si la viraba después porque no entendía cómo las Ketchup con una canción sin letra podía haberlo destronado. Las Ketchup, ¿te acuerdas? Fue cuando primero salió diciendo que si viraba a Cereje al revés era un mensaje satánico y que él quería conquistar el reino de Dios en Dominicana. Esa es una cosa. Lo otro es que la vida... Pero Juan Luis Guerra no le iba mal la carrera, ¿no? Claro, ya iba en picada, ya iba en picada. Ya la 440 y Burbujas de Amor habían pasado, Doctor Amor. Juan Luis Guerra ha sido siempre y siempre será uno de los primeros. Revise los ratings, revise los ratings y revise los... Pero además cuando se convierte el cristianismo en el caso de Mirka también le iba mal. Había perdido su programa porque se fue con Luis Miguel. Me llama la atención ustedes siendo tan espiritual y tan intimista que no se dé cuenta que el verdadero cambio y el cambio genuino es el que no se dice. Si yo tengo una convención en mi vida, yo no tengo por qué ir a todo show de televisión a Miami a decir, se me apareció una luz al final del camino y Dios Todopoderoso me dijo que enderezara este muro. No, no es así. Eso es oportunismo mediático. Dije en el primer segmento. Es para hacer partícipe al público de la conversión espiritual y del cambio. Dije en el primer segmento. Y el cambio es auténtico y a mí me consta, en el caso de Mirka, que la conozco de cerca, y muchísimos otros. Sí, me consta. A lo mejor reza 5 Padres Nuestros y después van a tener relaciones sexuales con jardineros. ¿A usted no le consta? No, me consta porque son personas... Un segundito, pero ¿es obligatorio decirlo en lo que uno cree y ese proselitismo es obligatorio o realmente es algo privado? Te voy a explicar. Cuando se trata de ser luz para el mundo, que es lo que nos pide el Evangelio, yo creo que quien se convierte al cristianismo lo hace porque ama a Jesús. No, pero yo no digo convertirse, uno ama al Señor, uno se entrega a su causa pero por yo completo. digo publicarlo, se debe hacer... porque fíjate tú, cuando están tan abajo como todos estos que cayeron hasta pisar lo más profundo del hoyo, es cuando llegan a convertirse al Señor, porque es recién ahí en esa situación límite que reconocen su necesidad espiritual. Y cuando entonces se reponen de esa necesidad espiritual tan grande,
grande, tienen que decirle a todo el mundo, soy feliz porque tuve un encuentro personal con Dios. A ver, voy con Viviana, después vuelvo con Joandy. Este es el hombre de quien tú estabas hablando, el rockero, Brian Welch. A ver, dime, Viviana. Lo que me llama la atención es que el cristianismo indudablemente es una de las religiones ahora, o sea, que está más en auge, porque el catolicismo ha perdido muchos adeptos. Entonces, me llama la atención que estas personas, cuando están en ese nivel bajo de su carrera, no dicen, bueno, me voy a convertir en una buena persona a través del budismo, eso. No, todos se convierten al cristianismo, que es la que está en boga, que es la que está en la modernidad. Si estamos en la sociedad occidental, no, estamos en el país donde el cristianismo ahora es una moda. Yo digo, si hubiera aquí el budismo, si el budismo fuera la religión más, digamos, más amplia, entonces todos se convirtieran en budistas. Me parece que es como una cosa de lo que está en juego, de lo que está en Occidente. Pero fíjate, Néstor Torres, pero doctora, se puede ser una buena persona y ser muy espiritual y cambiar todas esas adicciones. Porque ser buena persona no te gana el cielo. No, lo que pasa es que te da el cielo es Jesucristo. Lo que pasa es que las iglesias son muy buenas propagandas. Ok, a ver, Néstor Torres, el flautista, voy con Graciela y después vuelvo con Giovanni. Tuve el accidente aquel que casi se convierte paralítico y no podía tocar la flauta, se convirtió al budismo, pero en él yo sí creí, fue por una razón de verdad, dime. Como artista, el artista quiere comunicar su música, pero como si yo, por ejemplo, veo que me da mucho más dinero tocar en una iglesia cristiana, yo que soy católica o budista, y me va bien, yo no voy a hesitar. Hay muchos mentirosos en la iglesia cristiana. Pero tú lo harías nada más por tener éxito. Yo lo haría porque es mi arte, la música, y yo no tengo problema. Si no crees en eso, ¿lo harías? Sí, yo como artista. Hay un tipo en Brasil que pero es el dueño eso es mentir. Hay un tipo en Brasil que es un tipo muy inteligente que se llama Edir Macedo, es uno de los multimillonarios de Brasil, es buscado por la policía. El tipo tiene más de, no sé, 10 mansiones acá y en otras partes de Europa, y fue un tipo que puso la religión cristiana como algo moderno. Entonces todas las iglesias el gurú de la religión neoclásico para hacer de cuenta. Eso es una mentira, y hay mucha gente que se aprovecha del cristianismo para hacerse los padrotes de la iglesia cristiana. Vuelvo con Oscar y después Giovanni. Ok, mira, yo creo que también tenemos que no mirar el cristianismo bajo el lente que toda la gente es perfecta. Ah, ¿verdad? Tenemos que mirar que en sí el cristianismo lo que está hablando es de personas defectuosas y que eventualmente llegarán a no tener defectos. Ahora, creo que en cierta manera entiendo la frustración de aquí de mi amigo, porque hemos mirado el lado muy oscuro de personas que han tomado ventaja. Okay. Ahora, yo también quizás estoy de acuerdo con ella en cuanto el arte debe ser expresado en cualquier lugar, y si te permiten, ¿por qué no? Desde que no hable del diablo, ok, a ver, la síntesis y después Giovanni. La síntesis mía, que yo respeto a la gente que practica una religión de corazón en su casa. Yo tengo una madre, por ejemplo, que siempre ha rezado el Padre Nuestro y nunca ha ido a la iglesia, y sé que es profundamente católica y buena persona. Pero esas personas que ya después se convierten y hay un negociazo ahí como Yuri, que el esposo es pastor, tiene una iglesia y todo el mundo está ahí en la iglesia metido, me parece muy poquito. Giovanni. Y sobre todo, es como dice la doctora Amor, alcanzaron el cambio cuando alcanzaron el fondo personal, pero también cuando tocó el fondo sus cuentas bancarias. Yo creo en Dios que multiplicó los panes y los peces. No creo en el hombre que multiplica su dinero. Y por eso de estas cosas lo que hago es sonreír y reírme a carcajadas. Y si lo hago aquí sin miedo es porque ya una vez escuché los consejos de María.